Douglas T. Torres nos acompaña, experto en seguros. Douglas, se ha comentado mucho de seguros y especialmente de Seguro Sucre. Se habla de que esa torta, el 21% pertenece a Sucre y que por ahí están bailando algunos queriendo comerse esa torta. Que bien apetecida. Nombran cuatro o cinco agenciosos que están tras eso que se llama Seguros Sucre. Hablemos de esta situación que se presenta en el país. Bienvenido a la WQ, Douglas. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días a todos los radioescuchas de BBQ y a todos los comunicadores, de investigadores como ustedes, que los felicito, cómo están estos temas tan álgidos en el país, varios de carácter técnico, financiero, económico, político. Si bien es cierto, ok, estoy a sus órdenes para las preguntas. Seguro Sucre, en la gran torta que decíamos, tiene el 21% de participación. ¿Qué pasa con Seguro Sucre al final? Ok. Es importante para retomar el tema del seguro Sucre, que nosotros lo hemos tocado en ciertos casos que hemos sido peritos, en casos emblemáticos como el caso Cofiec, ¿sí? Que tenía una persona extranjera, el señor Dusac, ¿no? Ahí estaba involucrado en algunos temas. Él también se tocó el fideicomiso No Más Impunidad, que lo lideraba el señor Delgado, y así sucesivamente. Pero con respecto a esto, es interesante partir de la norma jurídica. ¿Qué dispuso el señor presidente para traducirle a todos los radioescuchas cuál es el escenario, cuál es el camino a seguir bajo esta liquidación de carácter legal técnico, financiera, administrativa? Primero, indicando que el presidente de la República, ¿no? Considerando, yo no veo, ¿sí?, el costo-beneficio de la liquidación, por ejemplo. Ok, él dice, perfecto, como todos estamos cansados de duro golpe a la corrupción durante 14 años, pero la corrupción no ha empezado siempre, no ha tenido 14 años, ya es muy añeja con el país, pero con respecto a este caso, va uno. Dos, también indica que dispone una liquidación voluntaria, es decir, cuando uno de los propietarios de cualquier empresa dice, ok, yo ya quiero tener una liquidación voluntaria, ok, iníciese la liquidación bajo ciertos parámetros. Todos los procesos de liquidación existen en los manuales. En las universidades se enseña aquello, desde la constitución de la compañía, disolución, liquidación, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es nada del otro mundo. Está dentro de las resoluciones de las, por ejemplo, la entidad de control sería la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Hay un manual de liquidación, hay una resolución para liquidación. La otra parte es el liquidador. El perfil del liquidador es interesante aquí. Es con respecto a persona natural o es persona jurídica, que podría hacerlo. Pero para este caso, que tiene problemas de índole internacional, los funcionarios han tenido vínculos con síntomas de corrupción ya implementados o incorporados a nivel internacional en casos o causas a nivel internacional que lo ha detectado nuestros colegas, amigos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y también el Departamento de Tesoro, porque allá ha habido ya una sentencia con Claro. respecto a lo que es sobornos, y eso aquí es cohecho. Allá sí existe la ley FCPA, que es una ley antisobornos. Allá también existe una ley USA Patriot a nivel de Estados Unidos. También existe otra ley, la Sarbanes-Oxley, que aplica a todos estos escenarios que tiene que ver contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y también sobre armas letales. Todas estas cuestiones, el liquidador tiene que tener una visión periférica, nacional e internacional, para poder él iniciar una planificación con respecto a la liquidación. Es decir, planifican el cronograma, el tiempo. No es que se va a quedar un liquidador que gane $20,000 y se va a quedar 40 años. No, eso no queremos. Claro. Sí, hay que ser claro en eso, ¿no? Tercero, tiene que ser una persona que conozca y llegue y interprete, analice los informes de la Contraloría General del Estado, los informes societarios, es decir, de la Superintendencia de Compañías,
valores y seguros que han sido emitidos en su trayectoria. También se requiere que pida los informes de carácter tributario que ha sucedido. También, y en general, hacer un inventario de los juicios civiles, penales, mercantiles, que han estado como actor demandado es Seguro Sucre. Eso es importante, ese inventario que conozca él, ¿no? Entonces, y eso yo considero que eso no está en el decreto. Otra cosa del decreto, dice que ya Compañía de Seguro Sucre cese las nuevas negociaciones en el sentido de que emita, extienda, renova póliza. Y esta parte interesante que solamente es los negocios con quién, con clientes públicos. Claro. Esto es no son los negocios privados con privados, negocios públicos. Para mi modesto criterio y experiencia, yo hubiera dicho de entrada, cedo la cartera solo a lo público y no pasa nada. No vengo a hacer, no quiero hacer algo traumático. Douglas Torres. Es experiencia, esto es novatada, esto no es novatada. Ya uno ha sido su interventor de ya. Douglas Torres, sí. Experto en seguros. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una auditoría convencional y una auditoría forense? Lo de forense me suena a muerte. Ajá, sí. Mire, la auditoría es realizada por profesionales. Escúchenme eso, muy general. Muy general. La auditoría es una actividad que puede realizar cualquier profesional preparado o acreditado. Puede ser auditoría financiera, auditoría de gestión, ¿sí? Auditoría de una obra pública, pueden ser arquitectos, pueden ser médicos, porque hay auditoría médica. Claro. Es importante que se aclare, esa pregunta es interesantísima. Entonces hay una división entre la auditoría convencional y la auditoría forense. La auditoría convencional es la que se requiere prácticamente una razonabilidad, una opinión sobre la razonabilidad de las decisiones de carácter financiero, operativo, administrativo. ¿Realizado por quién? Por un profesional, a fin de emitir ¿qué? Una opinión. Y si es contable, sobre la razonabilidad de los estados financieros, es decir, que si se cumple, no tiene errores importantes, los reportes financieros como por ejemplo el estado de situación o balance general, estado de resultados, estado de evolución patrimonial. Eso por un lado, y además tienen normas técnicas, las normas de auditoría de general aceptación. Por el otro lado, la auditoría forense específicamente, como yo le digo a mis alumnos en la asignatura de auditoría forense a nivel de maestría y pregrado, le digo, una sola línea, técnica o es una técnica para determinar fraude. Previenes, detectas y determinas fraudes. Eso es. Por ejemplo, ¿qué es un fraude? Una disminución patrimonial, por ejemplo. Disminuye de un ente, pero alguien... Douglas, en esta de forense podríamos decir que la forense es la que descubre los malestares, el tema de la desviación del dinero, mientras que la otra no participa en aquello. Las mismas normas restringen la llegada hacia eso. Ya. Solamente sobre la razonabilidad. No olvidarse que la auditoría convencional le interesa la importancia relativa. En cambio, a la auditoría forense le interesa la importancia absoluta. Mientras ellos cogen una porción de un estado financiero, de un grupo, de una cuenta, solamente a algo específico. En cambio, del 100%, el 20% o el 40%, o utiliza lo que se llama lo de Pareto, la porción de Pareto. En cambio, en auditoría forense tiene que coger el 100% de ¿qué? De lo que se presume delictuoso. Por eso es que aquí hay una cabida, unos conceptos nuevos. La sospecha, el hallazgo, el indicio, la presunción y la prueba. Mientras la una tiene sus diversas escalas, no olvidarse que todo dictamen es un informe, pero no todo informe es un dictamen de carácter pericial. Mientras el uno está en la etapa administrativa previa cuando tú haces una auditoría, por ejemplo, a la auditoría gubernamental. Eso es una auditoría
de un órgano de control administrativo. Pero la auditoría forense, la contabilidad forense, va más tiene allá. que ver en la parte prejudicial. Desde el primer momento que te nombra, por ejemplo, para que lo auxilies el juez o el tribunal, ahí entra la auditoría forense, que es retrospectiva, es detectiva, es determinativa, y eso sí es un dictamen, ¿sí?, para llevarlos a las cortes. Y algo interesante, todo el mundo habla de la auditoría forense, pero no hablan de la contabilidad. La auditoría forense es el camino para detectar y determinar, pero la contabilidad forense es el cúmulo de documentos contables, físicos o digitales, que le sirven al juez o al tribunal. Le aumenta el acervo al juez o al tribunal. Sobre eso es que impera lo que es o procesa. Entonces, la auditoría. Dicho así, Douglas Torres, experto en seguros, yo me quedo con la forense. Me quedo con la forense porque ese es un cúmulo que tiene lo administrativo y todo. Se convierten en detectives que van al fondo del tema para ver por dónde están los problemas. Douglas Torres, valioso comentario aquí en la WQ. Démele un abrazo. Ángel Erazo le envía un fuerte abrazo. Aquí está en la cabina con nosotros. Mucho gusto, Angelito, un gusto. Saludos cordiales. Gracias. Douglas Torres, experto en seguros, hablando en la WQ.